una tarde de diciembre estuve viendo por tercera o cuarta vez la película La novena puerta de Roman Polanski, basado en la novela El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, en la que aparece este libro prohibido llamado Las nueve puertas del reino de las sombras. Es un libro ficticio, al igual que otros como el famoso Necronomicon de Lovecraft, y descubrí que había una subcultura que se dedica a hacer versiones hechas a mano del libro tal como aparece en la película de Polanski. Es y no lo es del todo. Es una reconstrucción, una recreación y una colaboración anónima. La gran mayoría son de utilería, es decir, no se puede leer. Mi versión borra la línea, la frontera entre la realidad y la ficción. Es una alegoría, una manera de representar ideas mediante imágenes metafóricas, como Lucifer en este caso. Cuando estaba escribiendo, me imaginé a Lucifer como un ser mitológico y milenario, que observa a la humanidad desde el horizonte, y que en tiempos de simulación y posverdad, con la luz de sus palabras, destruye la ilusión. Lucifer es el libre albedrío, es la metáfora del árbol del bien y el mal, el arquetipo del señor del mundo que ha vivido por milenios, conoce el teje y maneje de los asuntos humanos. Es un grimorio posmoderno, una mezcla de ensayo y narrativa en el formato de metaficción especulativa. Es un libro iniciático, porque cada capítulo representa una puerta que se cruza, y cada puerta va revelando un secreto, un conocimiento oculto. El 9 mueve. El 9 es el número del iniciado, ya que posee en sí mismo todos los otros números simples. Es el número de meses que dura en gestarse el Homo sapiens. No creo en la magia como Harry Potter. Para mí los milagros existen en la mente del creyente. El lenguaje es tecnología y una ilusión que no tiene truco, pero necesita del teatro de la mente. Una vez que las palabras se apoderan del cerebro, es muy difícil sacárselas. Las escuchamos y las imaginamos y hasta se pueden volver obsesiones, y al mismo tiempo nos ayudan a articular los pensamientos y las emociones. Es decir, el lenguaje es la arquitectura de la conciencia. Autopublicación. Soy impaciente, me gusta producir sin contratiempos. No tengo tiempo para esperar ni para acatar los tiempos de otros. No solo me gusta que la obra quede finalmente como la imagino, sino experimentar y hacer que de la nada surja algo nuevo. Para los interesados en la aventura de rastrear vestigios de mundos ficticios, a los lectores de cultismo, simbolismo, thrillers, horror y lo fantástico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Tijuana, también les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las nueve puertas del reino de las sombras, un libro escrito por Gerardo Navarro Nemónico en la realidad, pero en la ficción ya ahorita veremos qué pasa con este libro, ¿no? Bienvenidos y bienvenida Pilar. Pilar será el día de hoy nuestra moderadora, será quien nos vaya guiando y nos vaya abriendo camino por este laberinto del libro. También nos acompaña Rafael Zeta Flores, quien nos compartirá algunos comentarios críticos acerca del libro. Y posteriormente Gerardo Navarro, el autor del libro, mejor conocido como Nemónico, nos compartirá pues cómo fue este proceso de escritura, nos compartirá seguramente algún fragmento de este libro. Y bueno, doy la bienvenida, como decía, a Pilar Aranda. Voy a leer un poquito acerca de ella para que allá en casa quienes todavía no la conocen, pues sepan un poquito a qué se dedica Pilar. Bueno, Pilar ha publicado en decenas de revistas y antologías,
tanto de poesía como de ensayo y crónica. Además, ha participado en múltiples encuentros y festivales de poesía en diferentes ciudades de México, pero también en Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Italia, Cuba y Egipto. Su poesía ha sido traducida al inglés, al árabe, al alemán, al griego, al portugués y al italiano. En 2013 editó y tradujo al inglés una selección de poesía con trabajo de 25 mexicanos jóvenes, publicada en el número 17 de bigbridge.org, perdón. Además ha recibido becas del IMCINE, del FONCA, Morelos y Nacional y de la Comisión, perdón, Morelos y Nacional, así es, y de la Comisión de Arte de la ciudad de Austin, Texas. Sus videos han sido premiados y exhibidos en festivales y museos de varios países en Europa y América. En 2019 presentó una retrospectiva de sus videos en Madrid, España. Bienvenida, Pilar. Te cedo el uso de voz para iniciar esta presentación. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, a la Red de Bibliotecas Públicas de Tijuana, por la oportunidad de presentar esta obra. Las 9 puertas del Reino de las Sombras es el primer libro del proyecto editorial Anomalía, del que orgullosamente formo parte. Anomalía además es una división de la librería de Gerardo y como tal es una editorial netamente tijuanense, fundada por el artista y filósofo fronterizo que ya presentaste, Gerardo Nemónico, quien pues nos va a hablar más de esto, ¿no? Tenemos el honor de contar con la presencia de Rafael Z. Flores, miembro de la Sociedad de Historia de Tijuana y de la Sociedad de Historia de Baja California, autor de la novela La tía Irlanda, el poemario Emociones, entre otras obras, y coautor en varias antologías de cuento y poesía y en el libro monográfico Tijuana, Historia de un porvenir. Rafael nos va a dar una presentación crítica, como decía Alberto, de Las 9 puertas del Reino de las Sombras. Adelante, Rafael, bienvenido. Es todo tuyo el micrófono. Háblanos de este libro tan inusual. Gracias, muy amable por la invitación, tanto por la confianza que Gerardo ha depositado al momento de invitarme, como pues por nuestro Instituto Municipal de Arte y Cultura, que abre sus puertas para recibir esta obra tan interesante, tan nueva, tan distinta, tan diferente, tan antigua a su vez, tan crítica y tan especial en su contenido. Que bueno, pues es difícil empezar a platicar de algo tan complejo, tan interesante, tan impactante como además de ser el primer producto de Anomalía, pues es al final de cuentas una de las obras que más me ha impactado en todo el tiempo que yo he tenido como lector asiduo. Y bueno, pues no sé ni siquiera en realidad por qué estoy aquí, porque es una obra extraordinaria y pues estoy ahora sí que preocupado por qué decir y por dónde empezar a hablar de este tema. Pero bien, lo que les puedo comentar y les puedo decir es que al final de cuentas, aquí estamos frente a un documento que sigue las reglas, la métrica, el formato del ensayo, en el cual al final de cuentas Gerardo toma un libro inexistente para poder encontrar los diferentes pasos que ha dado en su inexistencia muy física y muy actual. Bueno, hasta película fue, y una extraordinaria película, por cierto, que entre paréntesis recomiendo a todo mundo que tenga el interés en conocer y adentrarse en esta obra, realmente empezar por ver esta película. Ya en su momento hablaré de ella. Pero este libro, insisto, comenté que no existió. Y de hecho, es tan impresionante esa parte de su origen, esa génesis de este documento, que
remarco mucho esa cuestión para que el lector que espera tener en sus manos por primera vez y sin conocimiento previo de la obra más que la referencia genérica que haya podido recibir, de que se trata del reino de las sombras y el misterio y las cuestiones iniciáticas lo han llamado para poder adentrarse más en ese tema y poder investigar cómo es posible que haya un libro que fue escrito por el diablo, que Lucifer personalmente hizo este libro, pues es particularmente atractivo y será muy atractivo para quienes no conocen y no se han adentrado por el reino de las sombras. Al final de cuentas, creo que Gerardo hizo un extraordinario trabajo, hizo una recopilación muy acuciosa, con una metodología perfecta. La verdad, me quedo totalmente asombrado. Me gusta mucho estudiar principalmente los ensayos. A mí me gusta mucho el ensayo y trato de encontrar en el ensayo mucho aprendizaje para poder yo al final de cuentas hacer ensayos. Y bueno, en este caso la metodología que usó Gerardo es extraordinariamente rica, precisa, necesaria para la temática que incluye el libro, y de la cual no les quiero abundar mucho porque la presentación de un libro no necesariamente tiene que abarcar todo el concepto general del libro, puesto que de eso ya se encargará el autor. Además, tendría solamente explicarles a muy grandes rasgos el tamaño de la obra que ustedes tienen en sus manos cuando lo adquieran y el tamaño tan importante de la respuesta a esa inquietud que ustedes van a tener. Tengan ustedes la seguridad de que van a estar siempre al borde del filo de la navaja, entre creer y no creer lo que están viendo. El propósito de este libro, finalmente, fue un documento que se hizo en una época en la cual había una lucha tremenda entre la ciencia y las cuestiones del espíritu, y en el cual había muy pocas personas que sabían leer y escribir. Era un mundo reducido a la perversidad de unos cuantos que conservaban para sí los secretos de todo. Todo estaba en manos de unos muy pocos, pero muy, muy pocos, contadísimos, los que sabían leer y escribir. Y se exhibía, como puedo exhibir yo ahora el libro de Gerardo, como aquí está algo extraordinario. Es un documento extraordinario que solamente yo que lo tengo y yo que lo entiendo puedo saber qué dijo Lucifer. Y tú que no sabes leer, tendrás que creerme a mí para que puedas comprender y entender que Lucifer escribió este documento y yo lo tengo en mis manos. Créeme que de aquí en adelante yo tengo la verdad. Y quien quiera acercarse a mí tendrá que iniciarse en un camino en el cual yo lo guiaré. Al final de cuentas entiendo que esto fue la instrumentación de un poder maléfico, sí, pero no maléfico del Lucifer, porque ese, al final de cuentas, vas a concluir que en realidad, pues no existe. Simplemente, como todo en este mundo, hay una serie de magias y de ficciones que siempre los que tienen el control, el poder, la sabiduría, la malusan para poder manipular. Al final de cuentas, Gerardo lo trata y lo maneja con mucha certeza y con mucha claridad. Y en su introducción tan enorme, porque hace una introducción muy fuerte, muy metodológica, trata de establecerle a su lector el tipo de documento que estará. No sé si quien lo vea por primera vez este tema tenga el conocimiento de que al primer autor que tradujo presuntamente de latín al italiano
Las 9 puertas, el reino de las sombras, fue en un libro, en una colección de documentos demoníacos que al final de cuentas lo llevaron a morir en la hoguera, porque la Santa Inquisición así quiso cobrarle la osadía, la herejía de poder hablar y presumir que él tenía un libro escrito por Lucifer en el cual establecía las facultades para poder controlar lo demoníaco. Estarán ustedes leyendo un documento en el cual se trata de establecer las formas y las maquinaciones necesarias para que, utilizadas, manipuladas en el correcto orden que éstas contienen, puedan llevar a que usted pueda tener el acceso a todo el reino de Lucifer, lo cual evidentemente pues no es así. Grabados, que son los que muestran cada una de las claves de las 9 puertas, y poder interpretar y entender y comprender cada uno de los símbolos que están expresados en esos grabados es lo que les va a permitir a los lectores poder comprender y tener acceso a ese mundo mágico que fue creado desde 1666, año en que al final de cuentas el impresor que se dijo tenía los originales escritos por Lucifer, pues murió en la hoguera. Así que tienen ustedes en sus manos la posibilidad de entrar a un mundo mágico extraordinariamente bien expresado y que les va a quedar con un sabor de boca extraordinario. Cuando ustedes tengan acceso a este documento, van a recordar de alguna forma la invitación que yo les estoy haciendo ahora para que comprendan y entiendan que van a tener un libro que refiere exclusivamente la fantasía que emana de la ficción. Y aquí abro un paréntesis para explicar algo. Nada que se escriba en novela, cuento o poesía está exento de la ficción. Es la ficción la base de toda esa forma de penetración literaria que todos disfrutamos y hemos disfrutado desde Tom Sawyer hasta La Vuelta al Mundo en los 80 días y todo aquello que ustedes quieran haber visto en la cinematografía mundial y en mis poesías proviene exclusivamente de la ficción. Haber escrito un libro que se llama Ficciones Intencionales, en el cual trato algunos temas en los cuales me acerco a cuestiones de filosofía, a cuestiones de metafísica, advirtiendo a mis lectores que estamos en un mundo de ficciones, es lo mismo que Gerardo hizo en su libro. Él expresa con toda claridad en la página 71 de este libro el estricto análisis que él ha hecho de todo aquello que tuvo a sus manos para poder entrar al mundo de las sombras, para podérselo servir a usted, mi querido lector, que espero comprenda y entienda cómo es ese mundo mágico que Gerardo se encargará de describírselo a usted. Bienvenidos y ojalá disfruten como yo. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Rafael. Pues una pequeña introducción, pues intrigante, ¿no? Un comentario donde nos dices un poquito, pero nos dejas con la intriga. ¿Por qué será que hablas de que este libro es ficticio? Y esto es lo que el libro nos descubre, ¿no? Pues vamos a platicar con Gerardo, que pues siendo el autor y además el iniciador del fundador de Anomalía, que está descrita como una editorial independiente dedicada a la publicación de libros apócrifos, prohibidos, subversivos, marginales y exóticos. Y por otra parte, Gerardo ha descrito
el libro Las 9 puertas del reino de las sombras como una obra de horror filosófico. A ver, Gerardo, este libro que has creado, ¿es un libro diabólico? ¿Así lo podrías describir? Yo creo que desde el momento en que Lucifer es el personaje central, pues algo tiene de diabólico. La paradoja aquí es que lo diabólico no es en el sentido del bien y del mal o de las cuestiones de la superstición, simplemente como un personaje, como un vampiro, como un hombre lobo, ¿no? En ese sentido de la ficción, que ahí sí tengo que felicitar a Rafael porque la introducción me dejó, estoy así dando vueltas en mi cabeza con esa fabulosa introducción que la verdad, yo sé que es un reto y es por lo que se lo pedí y que me ha dejado completamente dando vueltas pensando en ese mundo medieval, pues en donde la ficción, en este caso Lucifer, no se podía hablar como ahorita, ¿no? Que yo digo, es un personaje como Superman, por decir algo, ¿no? En ese tiempo decías Lucifer y inmediatamente condenaban a la hoguera, ¿no? Entonces, para mí es diabólico en cierto punto, pero también quisiera decir que cuando se habla del diablo, en específicamente de Lucifer, hablamos del libre albedrío. Y en ese sentido, pues la inteligencia, el libre albedrío, el conocimiento, la luz, pues todo lo compartimos. Entonces, de alguna manera, todos tenemos algo de eso diabólico desde la perspectiva ahora sí judio-cristiana, ¿no? Que siempre lo que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con lo crítico, con el ensayo, digamos, el ensayo de la mente, el dilucidar las cuestiones que están ambiguas, en el momento que uno dice esto es de esta manera, pues uno se vuelve, digamos, una persona que se le puede decir diabólica, ¿no? A mí, por ejemplo, mnemónico, cuando hacía mis shows de mentalismo y magia escénica, mucha gente pensaba que decía demónico. Entonces, hay algo en el subconsciente, un desliz que inmediatamente quiere pensar en ese tipo de oscuridad, pero en este caso no es una oscuridad malévola, sino simplemente es el misterio. Además, estudiaste en la Sociedad Española de Ilusionismo. No sé si muchos saben esto, ¿no? Que además de ser escritor y filósofo, Gerardo pues ha estado explorando el teatro de la mente. Tienes además un blog. A mí me hace pensar tu libro, bueno, más bien que es un libro con muchos libros dentro, como tú mismo lo has dicho, y me parece que logras conjuntar muchos de tus intereses que has tocado en esto de ser mentalista, en esto de ser artista visual, de ser poeta, y de pronto, no sé si estoy en lo correcto, háblanos de cómo conjuntas estos intereses en el ocultismo, en la magia, en el pensamiento luciferiano, como es filósofo, escritor, como artista. Mira, una cosa que es clave, digamos, cuando hacía mis shows, yo me bajaba de escena y al final las personas obviamente me esperaban para felicitarme y siempre se hacían dos colas. Una cola que era para, digamos, pedir el autógrafo y otra cola que se esperaba hasta el final, que quería algún tipo de consejo, algún tipo de sesión conmigo más personal. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que a pesar que les decía, este es un teatro de la mente, todo lo que estoy haciendo son juegos, son ilusiones, la gente seguía creyendo. Entonces, eso me hizo pensar en esto, ¿no? ¿Dónde está el filo, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la ficción y la realidad? Y por otro lado, me di cuenta que a pesar de que yo le estoy diciendo a las personas, esto es una fantasía, esta es una ficción, esta es una ilusión, la gente sigue creyendo en algo. Entonces, esto me llevó precisamente a reconocer esa habilidad de que no es suficiente con decir que algo es mentira o es ficción, sino que hay una búsqueda profunda del ser humano por encontrar algo que está más allá de las cosas que son absolutamente físicas. Como artista multidisciplinario siempre me acostumbré a mezclar, a fusionar. Entonces, yo vi en la oportunidad de este libro como volver a recuperar mis intereses filosóficos, pero barajeándolos, digamos, de otra manera, donde podría ya introducir el simbolismo, podría introducir el análisis de los grabados, como decía Rafael,
que es básicamente como ser un crítico de pintura, ¿no? O sea, estás leyendo una pintura y la estás descifrando, ¿no? En este caso es un grabado que tiene un trasfondo esotérico, místico. Eh, a mí se me hizo muy, por otro lado también, parte de mi experiencia es de que en mi adolescencia fui iniciado en una logia para menores. Entonces, la experiencia de la iniciación fue tan impactante que yo siempre me pregunté o me decía por qué las demás personas no tienen esta misma experiencia. Entonces yo vi en el libro de las 9 puertas que era un libro iniciático. Entonces me dio la motivación para elaborarlo y precisarlo de tal manera que la persona que lo vaya leyendo le produce una autoiniciación, es decir, ya no hay necesidad del hierofante, ya no hay necesidad del sacerdote que les diga yo te lo voy a interpretar, sino que yo mismo puedo tomar el libro y hacerlo por mí mismo, ¿no? Entonces, digamos que es una manera de mantenerme interesado por seguir viviendo, por seguir creciendo. Tengo que estar cambiando constantemente de intereses. También hay esa parte personal mía que me aburro, me canso si hago una sola cosa. De repente tengo que buscarme retos porque, pues no sé, o sea, es la naturaleza de mi personalidad también. Pues ya que mencionas esto, también tu otra faceta es la de librero, ¿no? Ahora que llevas ya varios años como empresario manejando la librería de Gerardo y ahora como director de una editorial. ¿Cómo equilibras? ¿Cómo haces? Pues ahora sí, digamos que como todas las personas, pues yo también entro en periodos de locura, ¿no? Y de saturación, pero pues disciplinado, ¿no? Ahora sí, como yo digo mis mismos textos que publico en Facebook, ¿no? Digo, cuando las cosas se vuelven tan complejas, pues lo único que te queda es hacer día a día como gotas, desglosar el gran proyecto futuro que tienes y hacer paso por paso día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que lo he hecho toda mi vida. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es de que me aproximo, digamos, a la segunda, bueno, más bien ya entre la segunda mitad de mi vida y, y estoy como dándome cuenta que esas experiencias anteriores me facilitan. Eh, la escritura, por un lado, ser más claro, más directo, más conciso con mis conceptos. Por otro lado, las partes gráficas, el diseño del libro. Ya he hecho muchos errores y ya puedo decir que me quedó mucho mejor, y inclusive con tu ayuda. Pero por otro lado, también está la parte de siempre, de venir del performance, ¿no? De que tú quieres integrar un arte que que es multidisciplinario. Y en un tiempo donde no había computadoras todavía, estoy hablando de los 80s, cuando estaba en la universidad, pues la intención era que aprendieras diferentes técnicas para que todas las pudieras dominar, ¿no? Pudieras manejar, digamos, un proyector de Super 8, una grabadora, ahora todo lo tienes eso concentrado en una computadora que hace todo ese trabajo. Entonces, a mí lo que me sirvió toda esta experiencia es para ahora volverla a deshojar y aplicarla directamente como para hacer los libros, escribir la filosofía, todo el trabajo de poesía, de performance, pues eso me ayuda también a hacer otro tipo de trabajo. El reto de la librería pues fue algo que realmente no lo escogí yo, eso me cayó del destino, no es parte de la familia, ¿no? Yo pensé que las luchas que valen la pena tomar son las que tienen esa trascendencia familiar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, sacrifiqué algo de mí para darle vida a la librería y volverla a levantar. Y sí, o sea, eso es un orgullo para mí, la verdad, nunca pensé que me iba a tocar ser un empresario, siempre huí de eso. Mi papá, pues, siempre me veía como alguien que quería hacer otra cosa, rebelde, un poeta, un artista, bohemio, y pues por mucho tiempo no creyó que yo podría hacer la parte empresarial, pero realmente también es otra facultad, ¿no? Así como uno escribe letras, también los números, para mí siempre han sido parte de esas herramientas y poderes mentales que te ayudan a controlar, a dominar tus proyectos, ¿no? Y eso hace que técnicamente también uno pueda malabarear libros, performance, poesías, presentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, mencionas que yo fui parte de este libro, porque además lo que estoy muy orgullosa, pues sí es el cuidado que tuvimos en la edición, el diseño, como dice Gerardo,
creo que este efecto que tengo con la cámara no se ve bien, pero lo van a ver, tiene muchos detalles y algunos trabajos gráficos del mismo Gerardo, ¿no? Entonces, como dices, todo se conjunta porque además hay una especie de performance, excepto que el que hace la performance somos los lectores, ¿no? Ahora, hablábamos de filosofía y es cierto que este libro está más cercano a un libro como La Biblia Satánica. Y es un libro de Anton LaVey, y lo menciono porque es un libro que no sé, es muy difícil de conseguir en México. Entonces, yo quería hablar de este tema con Rafael y con Alberto, y sobre todo en el contexto de las bibliotecas, y preguntarles si ustedes creen que hay libros prohibidos en México. Sí, definitivamente siempre ha existido en la literatura mundial ese bagaje de documentos reservados para unos pocos. Aparte de las propias logias, las propias corporaciones gremiales de todo tipo que pues han trabajado en la oscuridad y para fines generalmente muy esotéricos, que van en toda la gama de cuestiones, desde la Biblia Negra, desde al trabajo de los Rosacruces, en fin, siempre habrá cuestiones míticas y bueno, una serie de recetarios de brujería y de cuestiones de esas, de magia negra y por el estilo, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí habríamos de estar en un parteaguas muy especial, porque este documento, este libro que tenemos a la mano y que nos actualiza y que nos pone sobre la mesa Gerardo y nos da la facultad de la discusión y del análisis y la posibilidad de opinar como lo estamos haciendo ahorita y de platicar y quizá de que nos tomemos algún café luego con los lectores que hayan alcanzado a estudiar este tema, pues será un tema muy importante de debate de un libro mágico, de un libro oscuro, de un libro prohibido, pero que ya no es lo prohibido el mismo contexto que lo fue, como decía Gerardo, también en el pasado, ¿no? Ahora ya lo prohibido está en la mesa y ahora lo prohibido, lo reservado para pocos ya puede ser de muchos y de hecho lo estamos haciendo en este momento, ¿no? En este momento estamos sacando de todas partes lo oscuro y poniéndolo a la mesa para decir que no es tan oscuro, sino es transparente y blanco y sujeto a la individualidad para que cada quien podamos llevarnos nuestra propia conclusión y no crearnos la magia aquella de que aquel señor ya es un gran mago, es el mago Merlín que me va a dar las pautas para yo poder salir e invocar a Satanás, ¿verdad? Como parte de la película. En la película de las 9 puertas, precisamente, quienes estuvieron tratando de quedarse con los únicos 3 libros que había de aquellos libros originales, en los cuales los grabados, algunos los hizo el Lucifer y otros no, y en uno de los grabados venían las claves para decir aquellas mágicas palabras que pudieran llevar al personaje central de esta historia a conectarse con el diablo y que al final de cuentas se inmola a sí mismo en el fuego. Pues es una cuestión, una historia tan interesante y tan importante que yo creo que los libros mágicos, volviendo al punto de tu comentario, ya no existen. La magia está pasando a otro nivel de discusión, de diálogo, de análisis, y lo prohibido tiene una connotación muy distinta en la actualidad. Y remato diciendo, por ejemplo, bueno, pues ahora la marihuana es una medicina para hablar de lo prohibido, que ya no lo es tanto. Ya que estamos desmitificando todo aquello que habíamos construido para llevar a mundos mágicos y sucios
¿sí? Oscuros, y ahora aquello nos sirve y nos funciona. Creo que es una extraordinaria invitación, un libro de esta naturaleza, para enriquecer la lectura, principalmente. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Crees que hay cabida en las bibliotecas públicas para un libro como Las Nueve Puertas? La verdad. No, no. Justo ayer estaba platicando con una bibliotecaria que se llama Cela, que es la encargada de procesos técnicos en todas las bibliotecas, y le comentaba, ¿no? Porque, digo, yo colaboro en la red de bibliotecas públicas en el área de fomento a la lectura, pero desconocía un poco todos los procesos, ¿no? que hay detrás de la biblioteca en el sentido de acervo bibliográfico, y cómo se va catalogando y demás. Entonces me acerqué con ella y le pregunté, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo me puedes dar un poco de guía? ¿No? Porque de entrada, bueno, pues es un libro de ficción, ¿no? Para empezar, como lo mencionabas, es un libro de ficción que tiene una temática, efectivamente, como decía Gerardo hace un momento, en la que el personaje principal que escribe el libro, pues en esta ficción, pues es el propio Lucifer, ¿verdad? Entonces, este libro de entrada se catalogaría, digamos, en el área de literatura. Bueno, se buscaría específicamente en qué área, creo que son los 800 por ahí, es el número en el que se catalogaría este libro, pero además, lo que me comentaba esta bibliotecaria, era que es un tema que además es muy interesante, por lo regular resulta muy interesante para los jóvenes, ¿no? Y que por tanto también podría estar, digamos, catalogado o podría también estar en el área de los libros juveniles por la temática. Sin embargo, es todo un proceso con cierta complejidad porque se toman en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, de dónde es el escritor, el nombre del escritor, los apellidos del escritor, porque también, por otra parte, pues a lo mejor, no hablando de la catalogación federal, sino de la biblioteca, podría ir en el área de los autores baja californianos, ¿no? Entonces, bueno, es toda una cuestión compleja, digamos, pero por otra parte también interesante. Lo que me encantó es que me dijera esta cuestión de que por la temática sería un libro que les interesaría mucho a los jóvenes, ¿no? Que de hecho me contó, dicho sea de paso, una anécdota en la que un chico fue alguna vez a consultarla para preguntarle si tenía libros satánicos o libros relacionados precisamente con Lucifer, y efectivamente sí tenía algunos, pero no los habían puesto, digamos, no los habían puesto todavía en el acervo de la biblioteca, ¿no? Estaban como en revisión y esto. Y algo curioso o algo interesante que me dijo es que después de que ella le prestó los libros a este chico, se quedó pensando un poco una cuestión moral de que como era un adolescente, no sabía qué tantas cosas podrían pasar después, ¿no? O sea, que el chico, por ejemplo, se obsesionara con este tipo de libros o se fuera por otro lado que no fuera solamente el de la ficción, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión más moral, ¿no? En la que de pronto entran los bibliotecarios, ¿no? En esta disyuntiva, digamos, ¿no? Pero de entrada eso, juvenil o literatura, ¿no? De ficción. ¿Y tú cómo ves, Gerardo? Porque también entraría en filosofía, ¿no? También. También. Sí, yo lo que veo, bueno, en parte a mí lo que me motivó a retomar este libro inexistente a partir de ciertos Inexistente textos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Bueno, primeramente es porque Pérez Reverte, tenemos que ir ahora sí regresar al original. Pérez Reverte en el Club Dumas, él ahí es donde menciona y crea el personaje Aristide Torquian, que él es el que hace las 9 puertas del reino de las sombras. Él simplemente muestra
digamos, describe el Utilería. personaje, su biografía, y luego los grabados, que supuestamente ven en ese libro, son los que le dan realmente existencia. El autor de los grabados es Francisco Solé, y él es una persona muy famosa en España porque hace ilustraciones para grandes editoriales, ¿no? La cosa es de que hace estos diseños y a partir de la descripción que hace Pérez Reverte, yo estaba viendo la película como por tercera o cuarta vez, la película La Novena Puerta de ahí se me fue ahorita Polanski. Polanski. Roman Polanski, así exactamente. La estaba viendo por tercera o cuarta vez y de repente me dije, voy a buscar el libro, a lo mejor existe, a lo mejor alguien ya ahorita, porque todos lo hacen en línea, entonces todo está ahí, cada vez van apareciendo más cosas increíbles, ¿no? Y de repente me encuentro por ahí un PDF, pero muy mal escrito, completamente con muchas faltas de ortografía, muchas cuestiones técnicas de la literatura muy pobres, pero estaba ya el esboce de la secuencia de las 9 puertas. Entonces, eso para mí fue lo que yo lo leí muy rápido, me tomó como una hora, y sentí la transformación. Dije, esto tiene potencial. Entonces, en ese momento me sentí como Shakespeare, ¿no? Que se encuentra alguna historia popular y la agarra y la reescribe y la hace crecer, eso que es básicamente lo que hice, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que filosóficamente me atrajo. El hecho de que está hablando no de como los típicos grimorios, ¿no? De que te voy a hacer la fórmula para que te hagas rico de la noche a la mañana. Este libro no es así, o más bien las palabras de Lucifer no son así. Aquí lo que te está diciendo es básicamente la explicación del mundo, ¿no? Es una explicación del mundo realista, ¿no? Cruda, de cómo somos la naturaleza humana. Entonces, eso se me hizo como un fundamento filosófico que valía la pena explorarlo, aumentarlo, completarlo y realmente pulirlo bien y dejarlo como quedó en el libro finalmente, ¿no? Porque es una manera de divulgar la filosofía, pero ya no la filosofía esta intelectual, completamente conceptual, así difícil, ¿no? Sino es una filosofía bajada a la vida, ¿no? Es como, yo me imagino que podría haber sido Maquiavelo, ¿no? Como lo mismo que hizo él con la política, ¿no? Nos la explicó, nos la puso desnuda, nos metió en la parte interna de cómo se maneja la política, y cualquier persona que lea Maquiavelo va a poder entender lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, digamos, con las mañaneras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede atrás de todo eso? Y va a entender los dobles y trasfondos. Entonces, filosóficamente, para mí, Las 9 puertas tiene esa potencia, ¿no? De a un adolescente, digamos, me hace pensar ahorita también, por ejemplo, en El lobo estepario, ¿no? Damián, estos libros, literatura filosófica que se lee cuando uno es adolescente porque te llevan a esos mundos. Entonces, para mí este libro también tiene esa capacidad de iniciar a la persona joven y confrontarla con valores morales que no son los convencionales. Digamos, aquí no te está hablando de cuestiones malvadas, sino más bien te está revelando cómo es realmente el ser humano, o sea, cómo oscila entre cuestiones, digamos, de humanismo, de comprensión y solidaridad, pero por otro lado de traición, de mentira, está todas estas partes que es así el mundo, ¿no? O sea, entonces parte del proceso de madurar y hacernos adultos tiene que ver con ese tipo de iniciaciones que vamos sufriendo con los reveses de la vida. Entonces, en ese sentido filosófico es como yo le encuentro su valor. Por otro lado, la introducción me dio la oportunidad de yo exponer con los rudimentos y los prologones que he ido desarrollando con mis conceptos filosóficos, lo que yo considero lo real, la realidad, la verdad, la posverdad, la ficción y cómo eso funciona de alguna manera con el cerebro, ¿no? Entonces ahí también retomo toda la experiencia que nos ha brindado Jodorowsky con la psicomagia, todas las cuestiones que aprendí de la hipnosis y cómo la sugestión es la que nos reprograma, pues porque finalmente otro detalle es que he encontrado ahí en la librería es que la gente busca este tipo de libros. Entonces la gente quiere, o sea, realmente, pues sí, en la librería tenemos libros de filosofía, digamos, occidental, convencional, académica, pero también ahí tenemos esta otra filosofía oscura y es la que la gente la busca también, se vende y poca gente lo sabe eso. Entonces yo me empecé a dar el cuenta. Necronomicon, ¿no?
exactamente. Ahora, el Necronomicon específicamente no es de filosofía, sino que más bien es realmente un libro de invocación de los muertos. Entonces tú lo lees y lo que son las invocaciones, los sellos mágicos que tienes que usar, ese tipo de cosas. Es un poco diferente. A mí lo que me gustó de es de que netamente es la voz de Lucifer hablándote en primera persona y diciéndote, mira, la vida es así. Y en esta puerta, la primera puerta es la del silencio, y la segunda puerta te va a llevar a este tipo de cosas, y la tercera puerta, entonces cada puerta va a ser una revelación que te va transformando. Cuando llegas a la novena puerta, yo digo, yo lo he leído el libro, lo leí como unas 5 o 6 veces, y siempre sentía esa sensación como de transformación final. Y eso es una parte que a veces la filosofía académica ha perdido, pues se vuelve tan racionalista que pierde de contacto con todos estos aspectos inconscientes y las cuestiones también de la autosugestión que nos ayudan a motivarnos, porque lo que la gente quiere día a día es una filosofía que le ayuda a levantarse de la cama y enfrentar al mundo. Entonces yo dije, este libro tiene ese poder, ¿no? Entonces vale la pena trabajarlo y vale la pena completarlo filosóficamente. Varias cuestiones. Principalmente me enfoco en una. Adolfo Torres es el autor de un libro extraordinario que yo leí antes de Ogmandino, ¿sí? O de Lausanne Rampa, ¿sí? Que son cuestiones filosóficas muy encausadas bueno, voy a decirlo en términos de Ogmandino, piense bien y hágase rico, ¿sí? Al final de cuentas, lo diabólico que Lucifer es, pues es pórtate bien, aprendes, guarda silencio, escucha, piensa, valora, pondera. Eso es lo diabólico de ese libro, y al final de cuentas era una herramienta en el medioevo, tener un manejo de este tipo, de una persona, de un docto, ahora sí para decirlo en términos rancheros del rancho, que yo soy de ranchero de rancho, en términos de ranchero, pues los doctos y escrevidos, ¿no? Los que de alguna manera no fueron a la universidad, pero son muy entendidos, comprenden y entienden que en la vida tiene uno que tener herramientas y modos de actuar para poder crecer y desarrollarse. Fácil, lo redondeamos en 4 palabras. Pero al final de cuentas, ese es lo diabólico que puedes encontrar en los consejos de la nueva puerta. No vas a encontrar precisamente cómo destruir personas, cómo sacarle los ojos, cómo quemarlos en la hoguera sin que se quemen. Eso no es cierto, eso no está ahí. Está la parte filosófica que te induce a entender y desarrollar la verdad y la búsqueda que todos tenemos al final de cuentas, bien o mal, en todos nuestros actos, siempre de buscar y encontrar la felicidad. ¿Sí? Al final, increíble, pero si tú lo ves y combinas todas estas cosas, principalmente, repito, pues Lausanne Rampa, Adolfo Torres, y Ogmandino, para hacer una mezcla, un cóctel así malévolo, que me vino a la mente ahorita con lo que decías, pues esa es la diablura del diablo, cuando empiezas a leer a Lucifer. Sería una manera de reírme de ello. Serían finalmente cómo usar la metafísica para tratar de encontrar más allá de la física las extraordinarias verdades de la vida, que al final de cuentas hablar de metafísica resulta ser así como algo extrañísimo, ¿no? Es algo inalcanzable solamente para sacerdotes o para obispos, o gente, no, es tan simple como ponerse un poquito a pensar las cosas, ¿no? Creo que al final de cuentas me dejas una buena reflexión en ese tema. Me gustó ese comentario. Parte de la metafísica es muy interesante porque yo digo que es un libro que no tiene pretensiones metafísicas, o sea, en el sentido de que no me quiero ir al más allá, sino que es un más acá. Más y eso es lo que
Ajá, es lo más difícil de la vida porque digamos que construimos nuestras propias jaulas con toda esta serie de creencias, con todas estas pretensiones sociales, ¿no? Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, el detalle de que yo estuve hablando acerca de, digamos, de cuestiones políticas de izquierda, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, ¿cómo Gerardo tú, si tú eres un empresario, si tú eres un pequeño burgués, cómo es posible que tú hables de este tipo de cosas? Entonces, ¿por qué no mantienes las apariencias y sigues hablando del statu quo y todo ese tipo de cosas? Entonces, el hecho de atravesar esa ilusión es precisamente lo que lo hace diabólico, ¿no? Porque te atreves a romper con ciertos valores establecidos y eso obviamente pues a la sociedad establecida le produce dolor, le produce, no te quieren, pues inmediatamente te ven como satánico y Satán pues lo que significa pues es el acusador, el que señala el dedo, mira críticamente es que está haciendo esto y esto. Entonces cada vez que uno hace eso, uno se vuelve satánico. Yo digo, cada vez que nuestro presidente les dice sus verdades a los conservadores, está siendo satánico porque está siendo crítico y los está señalando y por eso los conservadores no les gusta que hagan, no les gusta que les rompan su ilusión de respetabilidad y se sienten desnudos. Yo pienso que eso es lo mismo que hace el libro. A la Lucifer, en este caso, habla y revela ciertas verdades que van desgarrando los velos de la ilusión y de la pretensión social y moral que tenemos, ¿no? De todas estas ideas preconcebidas y consabidas con las cuales nos engañamos. Digamos, se dice que la gente se entiende hablando. Yo digo que se engaña hablando, pues por todas las cosas que nos decimos unos a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, los dobles sentidos son lo que son, digamos, el primer sentido de este libro, ¿no? Al momento de hablarte acerca de una traición, de los amigos que te engañan, al hablar todo este tipo de mantener el silencio, de no revelar las cosas que sabes, de saberte callar a ti mismo, todo ese tipo de consejos, yo los escuché por primera vez, digamos, en la masonería, cuando fui iniciado mi adolescencia. Entonces, ahora lo retomo y me doy cuenta que eso ya existía mucho más antes, ¿no? Que siempre ha habido toda esa tradición de querer saber y de tener ciertas herramientas para abrirte por el camino. La idea que tú decías, Rafael, acerca de piense y hágase feliz o hágase rico, realmente pues no es así. Los que sabemos de comercio, de inversiones y finanzas, sabemos que se requieren muchísimas otras cosas y que es mucho más fácil serte rico si lo heredas, o sea, la verdad. Entonces, pero decirlo de esa manera, ese es el romper el tabú, pues eso es lo que lo hace, digamos, satánico o luciferiano, ¿no? Pero eso es lo que yo siempre he hecho como persona y ahora pues retomo el mito, pues digo, mira, sí es cierto, pues ahora ya sé por qué me decían las monjas, porque yo fui 9 años de escuela de monjas, por qué me decían que pues a veces que era soberbio. Y la soberbia es precisamente, digamos, el pecado capital de Satanás, ¿no? Porque es el que se atreve a decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a obedecer a los hombres, ¿no? Etcétera, ¿no? Simplemente se rehúsa y él decide tomar su decisión a partir de su libre albedrío, ¿no? Pero sí, o sea, muy de acuerdo contigo, la verdad me encanta también lo que decías hace rato de los tabús, de la marihuana, o sea, yo me he encontrado textos que tengo que escribí hace 10 años, donde yo estaba ya imaginándome a México cultivando marihuana, o sea, levantándonos económicamente con trabajo para campesinos, los jóvenes abriendo nuevos negocios, a partir de una planta la planta del diablo, ¿no? Una planta prohibida. Y ahorita ya es una realidad, ya está completamente abierto y es legal. Lo mismo sucede con las cuestiones sexuales, las preferencias, ¿no? Antes era una vergüenza si eras homosexual o bisexual o lesbiana, lo que fuera, y ahorita ya es lo normal, o sea, las generaciones ya llegan y es más, algún tipo de preferencia alternativa hasta se vuelve aburrido, ¿no? Entonces, yo siento que es increíble, o sea, yo me siento orgulloso y agradecido de tener la oportunidad de vivir este tiempo, ¿no? Es fascinante. Yo creo que Las 9 puertas del Reino de las Sombras es un libro que es de interés para un libro diverso, para un público diverso, divergente, interesado en conceptos del bien y el mal, en el simbolismo, en temas tabús que ya se han mencionado,
También es alguien que le interesa la herramienta del eneagrama, por ejemplo, se habla de ella, no lo habíamos mencionado, o simplemente si son fanáticos del libro de Reverte o de la película de Polanski, como ya dijo Rafael. Las 9 puertas del reino de las sombras es un divertimento mental. Yo digo que está lleno de provocadoras sugestiones y pues nada más toma que ustedes se atrevan y sean partícipes de esta autoiniciación de la que ya hablamos, que se atrevan a explorar el mundo diabólico o luciferiano. Pueden contactar la editorial, ya para cerrar les voy a dar la información. Estamos en Facebook, Anomalía, Ediciones 666. También pueden conseguir el libro directamente en la librería de Gerardo, que estamos en Avenida Madero, a una cuadra de la Revolución. Pueden contactarnos por Messenger, igual. Podemos enviar el libro a cualquier sitio de la República, o si están fuera del país, pueden adquirirlo en Amazon, que también lo vende en versión electrónica. Y pues solo me queda, a menos que haya algún otro comentario, pues agradecer de nuevo la invitación a Alberto, al IMAC, a la red de bibliotecas de Tijuana, a Rafael por su excelente y muy interesante introducción, y por supuesto a Gerardo por este libro, Gerardo. Gracias. Felicidades. Pues muchas gracias, chicos. Gerardo, adelante. Simplemente nada más como me pedías al principio de si quería leer un pedacito. Me gustaría leer, hay una parte de un poema que viene en el libro, que a manera de invocación, yo lo escribía ya por los 90s y pensé que este era el momento oportuno para publicarlo. Me gustaría compartirlo para que más o menos se lleven el sabor. Va así. Señor de los ángeles caídos, con residencia en las entrañas telúricas del sueño, príncipe del exilio, escucha de prisioneros y subversivos, amante de la noche de Dios Padre, protector de los huérfanos de la tierra, estrella de la mañana, luz de poetas y locos, tú que proteges mujeres preñadas y amores prohibidos, tú que estás de luto por la muerte de Dios en el mundo, escucha esta plegaria. Poetas de la noche, deseo ver su luz, su lava de conciencia, su incandescente semen de genios que deliran, letras que iluminan misterios en mis ojos. Apuk, Azazel, Balaam, Baphomet, Apuk, Azazel, Balaam, Baphomet. Escucho las conchas de Venus, escucho el rumor de sus sueños, escucho la luz llegando a mi vida. Luz, ven, no encuentro mi mundo. Apuk, Azazel, Balaam, Baphomet, Apuk, Azazel, Balaam, Baphomet. Luz, ven, no encuentro mi mundo. Luz de risas, luz de rosas, luz de tierra, luz de manos, luz desierto, luz marina, luz, siempre la luz de mis entrañas. Muchas gracias por esta presentación. Estuvo muy bueno escucharlos y aclarar por dónde va, ¿no? Esa guía importante, siempre muy, muy, muy disfrutable. No serán los mismos. No. Oye, pero aparte, también hiciste una labor de traducción ficticia, ¿no? También una traducción ficticia, porque se supone que el libro está escrito originalmente en latín y después traducido al italiano, y bueno, ahora al español, así es que también es una traducción imaginaria la que se hace, ¿no? Con este ejercicio de escritura. Son múltiples traducciones, pero al mismo tiempo también son como los cimientos de la ficción. Y eso es lo que se me hace bien interesante, cómo vas pasando por cada una de las introducciones de cada uno de los traductores y cada uno te va contando una parte de la historia y te vas adentrando a ella, ¿no? Entonces, eso también se me hace fabuloso de la ficción, ¿no? Sí. Y ahora sí, para decir sacar el as, ¿no? Yo esto lo tomé leyendo al Quijote. Para mí el Quijote en este sentido fue una inspiración porque está construido de esa manera, son diferentes relatos, diferentes voces que van construyendo una historia, ¿no? Entonces siempre me quedé con la idea de que en algún momento se podría escribir una historia de esa manera, ¿no? Cuando yo empecé a escribir la
poesía, traté y a la fecha trato de hacer un solo poema con 1000 estrofas, millones de estrofas, ojalá, para hacer pues un poquito el cantar de los cantares, ¿no? Al final de cuentas, la vida es así. La vida no es una página, es una página de un libro, de un largo contexto. Entonces, siempre es interesante seguir ese modelo, ¿no? De llevar toda una secuela de las cosas, y no pensar que solamente son los momentos, sino que todo tiene que ser así. Al final de cuentas, yo empecé a usar una herramienta que son los puntos suspensivos. Para mí, me gusta mucho jugar con los puntos suspensivos y los puntos los convierto en suspensivos e iniciativos y juego con ellos un poco. Ya lo verán después algún día que les presente cómo construyo yo esas cosas con los puntos suspensivos. Pues qué bueno, gracias por haberme invitado, la verdad lo disfruté mucho, está muy interesante.